Mientras tanto, ¿alguna duda de alguien? Estoy reiniciando mi máquina y entrando con mi otro usuario para tener el retorno. Bien, no sé qué pasa con mi máquina, se ha colgado y la tarjeta de video tal vez. Bueno, ahora continuaremos con nuestra charla de columnas. A ver, dos temas vamos a tocar ahora, ¿no? Una es el predimensionado de las columnas, que ya hemos hablado un poco, y el otro es uno de los métodos para dimensionar una columna con esbeltez, ¿no? Con cierta esbeltez. Entonces nos habíamos quedado en que estaba explicando algunos detalles constructivos de las columnas, ¿no? Algunas cosas que son sacados de Calavera más que todo, ¿de acuerdo? Estoy compartiendo toda mi pantalla y a ver, me he quedado por acá. Sí, son algunos detalles, por ejemplo, como este de acá, en nudos perimetrales, como sería el empalme, ¿no? La transición o el empalme, más que todo para mostrar cómo es el detalle de esos encuentros, ¿no? Hay harto problema cuando se tiene una variación brusca de la sección, ¿no? Ahí es donde un poco el empalme hay que hacer con anclaje y empalme a la vez, ¿no? Por ejemplo, esta barra tiene que estar anclada, ¿no? Tiene que estar empalmada, no empalma nada esta barra. Entonces, esa figura hay que tenerla presente, ¿no? Digo, esta barra, me refiero a esta de aquí. Esta barra no entra a ningún lado. O sea, esta se está realmente anclando acá, ¿no? Anclando acá. Porque para que haya empalme tiene que estar la otra barra aquí. No, no necesariamente pegada, ¿no? Pero tampoco tan retirada. Bueno, pero son casos raros. Generalmente las columnas van decreciendo poco a poco y no hay necesidad de tanto, ¿no? Y como esta es una columna, esta es una columna esquinera, si se dan cuenta, ¿no? Es una columna esquinera esta, porque los dos lados están constantes, y al igual que esta otra. Los dos lados están constantes y ahí va variando, ¿no? Es decir, que el fierro que está aquí no va a variar para nada, ¿no? No va a haber ningún doblez. En cambio, estos sí se van a tener que doblar en toda la transición de la viga, de ese nudo. Esto se hace un poco crítico por cuando hablamos con losas planas, ¿no? Porque cuando hablamos de losas planas, cuando tratamos con losas planas, esto es un espesor de bajo, ¿no? De 18, 20 centímetros de espesor en losa llena, losa aligerada, entonces no hay mucha transición, no hay mucha longitud para realizar la transición correspondiente. Sí, esos son los detalles de armado que uno puede ir viendo en Calavera, ¿no? Y hay varios. Circular a circular, por ejemplo, cómo se hace la reducción de circular a circular, cómo se hace la transición de circular a rectangular, ¿no? Sería la circular tiene que envolver a la rectangular, es lo deseable, es lo que tiene que pasar para que sea una transición correcta, ¿sí? No se preocupen de estos de acá, que simplemente estos triángulos simplemente dicen que ahí hay un recubrimiento geométrico que hay que respetar, ¿no? Un recubrimiento geométrico R1, geométrico, no mecánico. Sí,
Esa es la figura. Y fíjense, cuando yo empalmo una columna, por ejemplo, ¿no? Me toca empalmar, vengo los fierros y los dejo aquí para una longitud de empalme, ¿no? Y aquí se hace generalmente hay dos juntas de hormigón que se hacen. Hasta aquí se vacía un tema, junta de hormigonado, y luego la viga se vacía junto con la columna en este pedazo. Todito, columna, viga en ese pedazo se vacía en uno solo. ¿Qué pasaría si por algún capricho yo digo que las columnas tienen H30, ¿no? Y las vigas tienen H25? Pues tendría un problema porque tendría un problema al ejecutar este nudo, porque los regulares ejecutar la columna, luego ejecutar todas las vigas junto con el nudo y luego la columna que sobresale, ¿no? Entonces aquí habría un pedazo en que sería de H30 y H25, tendría un problema constructivo ahí, ¿no? Entonces por eso generalmente no asimila la losa, las vigas, las columnas de una sola resistencia, especialmente para, para hacer más sencilla la construcción. Esa es como una cuestión a considerar al momento de definir los materiales. Sin embargo, cuando hablamos de edificios muy altos, ahí sí ya no conviene tener columnas de muy baja resistencia, ¿no? Entonces aquí ya fijaré H30, H35, para que mis columnas no sean tan robustas, ¿no? Y lo que pasa es que cuando las columnas son robustas, quitan metros cuadrados útiles a la edificación y además tapan la vista, ¿no? Son un obstáculo, entonces ahí tal vez sí se hace columnas de pero hay que ser conscientes que estos detalles vamos a tener que en obra sortearlos. Bueno, son los pros y contras, ¿no? De las cosas que hay que tener. Para rematar ya hablo un poquito de las consideraciones sísmicas. Hago mención de que ya hay una norma oficial de diseño sísmico, salida hace un mes menos todavía, oficializado, pero yo no he tenido tiempo de actualizar eso, ¿no? Entonces, en el siguiente semestre, cuando les toque llevar con el siguiente docente, si es que les toca hablar sobre sismo, lo harán con la nueva norma, me imagino. Mientras tanto, no, este semestre vamos a acabarnos con esta norma, con la EH08. Probablemente la norma de diseño de hormigón armado estructural que está por salir, por oficializarse, se haga también este año, ¿no? Este año se haga Entonces, al año probablemente se cambie. Bueno, no sabemos, ¿no? Porque generalmente cuando hay una norma antigua vigente, como la 087, y sale una nueva norma que es la que está por promulgarse con otra metodología, bajo otra corriente de diseño americana, si es que no me equivoco. Entonces, no es que ese cambio se hace de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, que ya desde que se declara la ley que obliga el uso de esa norma mañana y pasado mañana ya todos los diseños se hacen con esa norma. No, no pasa eso, sino todavía la anterior norma va a seguir siendo vigente por un tiempo más. Generalmente eso es un año, 2 años, 3 años, eso ya se verá, hasta que la comunidad profesional se acostumbre, asimile, aprenda, ¿no? La nueva norma, y de ahí en adelante ya todos los colegios, las entidades públicas van a exigir el diseño con la nueva norma, por ser más actualizado. Este periodo de transición no es de la noche a la mañana, ¿no? Es años, años. Puedo decirles, por ejemplo, de la norma de puentes ASHTO, que ha tenido un cambio igual trascendental, no en corriente no de diseño, sino en filosofía. Ah, ha durado como unos 10 años, ¿no? Anular totalmente la anterior versión de norma con una corriente antigua y asumir de en adelante la nueva. Completamente, digo, ¿no? Tanto en práctica como en diseño, en conocimiento, en todo. No sé cuántos años estará esa transición, así es que, bueno, hay que ver. Mientras tanto, les decía la norma NBDC, que es un proyecto, no es una norma oficial inclusive, pero es el único documento que habla en Bolivia de sismo, es un proyecto de norma.
Entonces, habla de algunas recomendaciones que valdría la pena que ustedes conozcan, porque no hay que necesidad de saber análisis dinámico, sino simplemente son descripciones de mínimas o de cuantías que vale la pena tomar en cuenta, conocerlas por lo menos. Con respecto a eso, nos habla de lo siguiente. Si yo tengo definido, ¿no? Si yo tengo aquí si yo tengo unas dimensiones de columna C1 y C2 que resultan del predimensionado, entonces ya me dicen aquí que no puedo generar columnas que sean 4 veces más largas que anchas. ¿Sí? Aquí hay una ayuda para poder dimensionar. Ahorita vamos a hablar más de ese tema. Siguiente, la esbeltez de la columna se recomienda que no sea mayor que 15, esbeltez geométrica, ¿no? La longitud libre de la columna sobre la menor dimensión C2, no más que 15. Algunas normas, si no me equivoco, la ACI toma incluso 10 como un valor recomendado, como una proporción de la columna que mejor se ha comportado a situaciones sísmicas, ¿no? Pero la norma boliviana dice 15, ¿no? Algo más accesible. Segundo, estos son como recomendaciones para un mejor performance en sismo. Luego tenemos requisitos de armado, ¿de acuerdo? Requisitos de armado. Estos requisitos me dicen que la cuantía tiene que ser mayor que 8 por 1000, ¿sí? Si quiero que considera mi diseño, por lo menos en este aspecto, cumpla el diseño sísmico. Recuerden que la CBH 87 y la EHE sin sismo hablan de 4 por 1000, ¿no? Ahora es 8 por 1000. La ACI habla de 10 por 1000, ¿no? Es un poco más exigente. Además, además me limita la cuantía máxima a 0,04, ¿no? A 4%. ¿Sí? 40 por 1000 sería la 40 por 1000 máximo. No puedo disponer a columnas demasiado armadas. El diámetro de la barra, ¿sí? Aunque esto no es novedad, ¿no? Phi de 12 mínimo. Se permiten menores diámetros, no para columnas, sino para muros, es decir, para esas pantallas del ascensor, muros de corte, ¿no? En ese caso, si no me equivoco, se permite para esas pantallas Phi de 10 en armadura longitudinal, en armadura vertical. Bien, entonces eso es, ¿no? Para la armadura transversal, es decir, para los estribos que van a venir en la columna, ¿sí? Aquí hay algunas recomendaciones. Si voy a utilizar el phi de 25 como diámetro de columna, muy raro por decir, ¿no? Para nosotros, el mínimo diámetro es phi de 8 para el estribo, ¿sí? Y del estribo phi de 8. Y así hay una relación, es decir, que para mi menor diámetro, que es phi de 12, el menor diámetro de estribo, phi de 6. Y esto es lo que generalmente en la práctica común se estila, no usar diámetros menores de 12, inclusive lo prohíbe la norma, y tampoco menores de 6, ¿sí? Eso en cuestión de la armadura transversal. Su separación también tiene requisitos. No puede ser mayor que el 50% de la dimensión cualquiera, C1 o C2. Si no me equivoco, sin sismo, eso era 0,85 o 0,75, ya no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero más holgado. Aquí es más exigente. La separación, en ningún caso, más de 15 centímetros. ¿De acuerdo? Cuando no hay sismo, suelo yo encontrar muchas veces separaciones de 17,5, ¿sí? Hasta 20. Pero ahora en sismo, máximo 15 centímetros. No hay más. Cualquiera sea el diámetro, 6, 8, 12, no puedo. ¿Sí? No puedo. Entonces eso. ¿De acuerdo? Ahora en una columna, ya no sé, en hormigón armado lleva, ¿no? No se usa diámetros menores de 6 y
Las separaciones se dividen en múltiplos de 2,5 generalmente, no es obligado, ¿no? En múltiplos de 5. Cada 15, cada 10, cada 12,5, cada 17,5, cada 20, más o menos esa es la tendencia, ¿sí? Muy raro ver una columna FIDE, bueno, no es muy común y también FIDE 6 cada 13, ¿no? FIDE 6 cada 17, no, no es que está prohibido, sino que no es muy común y generalmente uno tiende a hacer separaciones, diámetros que sean fáciles de armar. En elevación, nuevamente, aquí ya son más exigentes. La viga tiene que ser generalmente más angosta que la columna. En el peor de los casos igual, pero deseablemente más angosta. ¿Sí? La columna tiene que ser más ancha. Entonces, por tanto, las vigas no pueden ser en el último piso de la columna de 25 por 25, no pueden ser muy grandes, ¿no? Segundo, fíjense, cuando yo armo estribos y en mi plano también puedo poner, fíjense que les decía, cuando yo construyo esto, ¿qué hago? Vacío primero este elemento, ¿no? Vacío. Luego armo el nudo. Luego voy a vaciar el nudo, en otras palabras. Y luego voy a hacer el siguiente vaciado. Para hacer el siguiente vaciado, lo que generalmente se hace es ya los fierros que están saliendo, empezar a armar los estribos. Y aquí hay una indicación bien importante. El primer fierro tiene que estar armado a 5 centímetros no más, ¿no? A 5 centímetros. No puedo arrancar con S, ¿no? Si estos estribos están dispuestos cada 15 centímetros, no puedo el primer fierro después del vaciado a 15 centímetros poner, no. A los 5 centímetros ahí arranca el primer fierro. Y a los 5 centímetros tiene que acabar otro estribo en la parte inferior. ¿De acuerdo? Segundo, segundo, segundo. A ver, un ratito. Si estos estribos, por decir, eran de 6 cada, y ojo, ¿no? Máxima separación cada 15. Bueno, pues por alguna razón tiene cada 15. En el lugar del nudo, yo tengo que poner el estribaje, cualquiera que devenga de los, con el diámetro que corresponda, cada 10, ¿sí? Para confinar el nudo. Lo que pasa es que cuando pasa un sismo son los nudos los que sufren más, ¿no? Ahí es donde se ha visto que falla la cuestión. Bien, eso es en cuestión de columnas, ¿no? Como pasa que en columnas los nudos son los críticos, muchas veces se reduce, se aumenta se reduce la separación de los estribos justamente en ese sector, antes y después del nudo. Se los reduce, ¿sí? Y todavía más, se desea que los empalmes, se desea, no se obliga, que los empalmes sean realizados no aquí en la base como están en la mayoría de los detalles de calavera, ¿no? Sino que se hagan a media altura de la columna, para que justamente los empalmes, que son lugares delicados, no estén en los sectores más críticos por sismo, ¿no? En los nudos. Eso también, ¿no? Bien, así es en la situación. Bien, estos ya son lo que conocíamos, ¿no? Las varillas no tienen que estar separadas más de 15 centímetros cuando están bases rectas. Y bueno, tenemos que tener una separación entre ganchos bueno, de 35 centímetros, ¿no? De máximo, no puede estar esto más que eso. Bueno, con respecto a las patillas, ¿no? Generalmente las patillas, ya sea esta o esta, cumplen la misma función, ¿no? Son mejores. Obviamente, aunque no lo dice explícitamente la norma, este es más desventajoso que este. Porque ante un sismo, lo primero que suele fallar, ¿no? Suele ser un lugar donde son los ganchos. Cuando este gancho está ubicado así con la punta hacia adentro, tiene mejor confinamiento, mejor agarre para que no sea un eslabón débil. En cambio, cuando está así,
No, no, suele ser un poquito de tener cuidado, aunque los dos no están vetados, sino simplemente son qué es mejor uno con otro, ¿sí? Y entonces, ¿por qué se hace así recto? Por facilidades constructivas, ¿no? De vaciado, ¿no? Un gancho siempre no deja meter la vibradora, etcétera. Son cuestiones de constructivos que uno prefiere las cosas. Eso era entonces en cuanto a las columnas. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a hacer un ejemplo que está desarrollado en el texto del ingeniero Muñoz, ¿no? Entonces, plantea la resolución por un método sencillo para resolver estas columnas. Preguntas. En el proyecto, hablando un poquito del proyecto que ya está colgado, ¿dónde está? Ustedes van a hacer el predimensionado y el diseño, verificación de una columna, ¿ya? A ver, les voy a explicar. Una pregunta, mientras tanto. Adelante. Ah, podemos comentar. Los encamisados son, uy, incluso hasta tengo fotos de eso, pero vea uno un encamisado, significa que ha habido un error en el diseño o en la construcción. En el diseño, porque no se ha dado la sección adecuada al hormigón y obviamente no se puede poner a cero tanto así desde llenarlo todo, ¿no? Hay una cuantía máxima permisible. Entonces es un error de diseño. Se han dado cuenta tarde. Pero no solamente puede ser eso, no, voy a exponer una tercera razón. Sucede que también suele ser común que en la obra el hormigón no ha dado la resistencia y es ya difícil, ¿no? No puedo decir que cuando ya estén dos pisos ya construidos, digamos que el piso 3 y el piso 2 ya están vaciados, decir que el piso uno las probetas han dado muy mal y que el hormigón no está bien, ¿no? No resiste, no cumple. En ese caso es un error no de diseño, sino de construcción. Y ahí hay la necesidad de encamisar, ¿sí? Ahorita al final de la clase les puedo explicar qué es el encamisado. Y la otra, que no es ni uno ni lo otro, sino simplemente el dueño quiere que se aumenten uno o dos pisos y para ello hay una evaluación estructural para decir que hay que reforzar. Pero cuando se da eso, generalmente se refuerza todas las columnas que fallan. Y si el diseño está bien hecho, generalmente son varias columnas que hay que reforzar para que el diseño aguante dos, tres, cuatro pisos más. Eso es un poco raro ya, ¿no? Generalmente tratar de aumentar muchos pisos, uno o dos, eh, suele ser la tercera probabilidad de que ocurra de razón de que haya pasado un encamisado. La más común es que sea error de diseño o error de construcción o una combinación de las dos. Y la última es que se le ocurra al dueño aumentar dos pisos más y ahí hacen un recálculo y dicen, a ver, ¿qué hay que reforzar para aumentar dos pisos más? Si todas las columnas han sido diseñadas básicamente al límite, es decir, con poca holgura, entonces ahí tenemos un problema de que muchas columnas van a tener que ser encamisadas para
poder viabilizar aumentar dos, tres pisos más a un edificio que ya está construido. Entonces, aquí tenemos nuevamente un ejemplo. Este ejemplo está en el texto del ingeniero Muñoz, pero yo le puse aquí un poco más de, digamos, de explicación para que por sí solo pueda ser entendido, ¿no? Se trata de un gran galpón, ¿no? Un tinglado, una cancha puede ser, ¿no? Un taller, etcétera, donde se tiene un gran tinglado con una columna bastante alta, ¿no? 5 metros, fíjense, una columna alta donde voy a tratar de un poco dibujar esto a este otro lado, ¿no? Perdón, una columna bastante alta, ¿no? Tendrá su fundación, en el que va a recibir una cercha. Y ahí se hace una ménsula corta para poder recibir esa cercha. Ménsulas cortas nos vamos a ver más adelante. Y ahí está, digamos, el galpón, ¿no? La cercha que se apoya y está transmitiendo una gran carga concentrada ahí. Puede ser también deseable de que la cercha se expanda un poco más y trate de minimizar esa fuerza la excentricidad de la carga P con respecto al eje de la columna, ¿no? Pero como les decía, en la vida real jamás voy a poder coincidir con esta reacción el centro de gravedad, ¿no? Siempre va a haber una excentricidad accidental o que viene del proyecto porque no se puede hacer un proyecto sin excentricidad. Entonces es un gran galpón, ¿no? Mm, Todas las columnas están acá, bueno, ahí tenemos. Aquí nos hablan de un nivel de control, ¿no? Un control de ejecución normal y un nivel de control reducido para la resistencia de materiales. Ojo, ¿no? Un nivel de control reducido, pero solamente para el control de la resistencia de los materiales, es decir, para el hormigón y para el acero también, ¿no? Entonces, eso vamos a ver cómo influye en nuestros cálculos. Pero lo importante, digamos, que me gustaría que ustedes la tengan clara, es visualizar esto, ¿no? En el espacio, ¿sí? Aquí, si yo quisiera dibujar todo completo, dibujaría el gran galpón aquí, ¿no? Y aquí estarían dibujando las columnas. Estas columnas que están aquí, etcétera, etcétera. Y al otro lado tienen sus propias columnas, ¿no? Y cada columna recibe su propia cercha. Ya tenemos la propia cercha, ¿no? Su propia cercha que se dibuja en elevación, ¿sí? Obviamente, aquí también va a haber una cercha, ¿no? Pero igual que en losas, nosotros tomamos un área de influencia para saber qué carga nos queda en la cercha, ¿no? Mitad de un lado, mitad del otro lado, y esa es la carga que va a ir a esta cercha, y esa cercha con esas cargas va a transmitir unas reacciones a la columna como tal. Pero a ver, hablando un poquito, no solamente de hormigón armado. Esta cercha, hoy en día, ustedes a ver, lo voy a dibujar mejor. Esta cercha, generalmente, en el medio lo van a encontrar, no en hormigón armado, ¿no? Lo van a encontrar en acero estructural, en acero, no de refuerzo, en acero estructural. Y las columnas sí van a ser de hormigón armado, ¿no? Eso no hay discusión, es el material más barato, no, acero estructural, vamos a poner aquí, ¿de acuerdo? Entonces, es el material más económico que menos mantenimiento recibe. Y la cercha es más liviano, ¿no? Más liviano, más fácil de construir. Si lo hago de hormigón, imagínense cómo voy a encofrar a semejante altura los montan, ¿no? No se puede, ¿no? En cambio, si lo hago metálico, lo puedo esto hacer en taller y lo puedo traer por pedazos y aquí en la obra al piso puedo terminar de soldar todos los pedazos y la estructura que es metálica y liviana la puedo izar y poner, ¿no? Por esa razón también metálico es una mejor opción para esa parte. Bueno, ¿no? Entonces, cuando tengo que diseñar esta estructura, tengo que tener mucho cuidado en el análisis. Yo con mi EH no puedo diseñar esto, ¿no? No puedo diseñar la estructura metálica. Tendré que escoger una norma que me diseñe estructuras metálicas. Y los españoles tienen esa norma, ¿de acuerdo? Pero lo que pasa es que en nuestro medio las estructuras metálicas no se diseñan tanto con normas españolas, sino con
con normas americanas. ¿Ustedes ya han llevado estructuras metálicas o no? Vean, ¿no? Entonces, en estructuras metálicas en general, aunque no me corresponde, pero como les digo, me importa no solamente que conozcan hormigón armado, sino hormigón armado en el contexto de toda la ingeniería civil. Ese es también un objetivo mío para... ¿no? En estructuras metálicas sucede que en el mercado hay dos tipos de acero. No sé si les han dicho en metálicas. Son los aceros conformados en caliente y los deformados en frío o conformados en frío. ¿Cómo diferencio uno de otro? Me voy a decir, las secciones pesadas, por ejemplo, las secciones I, que ustedes seguramente están viendo, ¿no? Así son secciones de un espesor de 5 o 6 milímetros para arriba, o esas rieles que hay, ¿no? De los trenes, son secciones que son pesadas, de un buen espesor y que salen del horno ya con esta forma. En cambio, hay otras secciones delgaditas, cuyo espesor es de 2, 3 milímetros, hasta 4 en algunos casos, pero tienen esta forma y les llaman comúnmente costaneras. Han debido ver, bien famosas, ¿sí? No tienen esquinas agudas como estas, sino que es todo doblado así, ¿no? Estas son secciones que son fabricadas de una plancha, ¿no? Una plancha que sale caliente así, plancha del horno, pero cuando ya está frío, se las empieza a doblar y a darles esta forma, ¿no? Una forma de C, una forma de C sin pestañas, una forma de sombrero. Cuando uno va a un tinglado regular de una canchita, lo que generalmente va a encontrar son estas secciones, ¿sí? Las costaneras, las famosas. Y estas son muy pesadas, estas son más para estructuras más que reciben mayor carga, como puentes, ¿no? Como tal. ¿Dónde pueden ver estas secciones estructuradas también? Bueno, pues las cantoneras que ustedes conocen, ¿no? Estos fierros así, han debido ver, ¿no? Ya son ingenieros, tienen que irse empapando un poquito ¿no? De saber tuberías, ¿no? Esquema 40, materiales, todo eso. Entonces, estas cantoneras son las secciones conformadas en caliente más pequeñas que pueden encontrar en el mercado, porque ya salen con esa forma desde el horno, ¿no? Si lo agrando la cantonera es así, o angular. Este ángulo es perfectamente 90 grados. Eso no van a encontrar en estas secciones ligeras. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque estas secciones se dimensionan con la norma AISC y estas otras se dimensionan con la norma AISI. Son normas diferentes que toman en cuenta esas particularidades. Entonces, cuando yo diseño este galpón, cuidadosamente hago el diseño con dos normas. La parte metálica la voy a diseñar dependiendo de con cuál de estos fierros está construido. Si es un fierro, si es un tinglado común, no tan grande, será con esta norma. Y las cargas y las reacciones las voy a transmitir a la columna de hormigón armado y el hormigón armado lo voy a resolver ya sea con qué, con EHE o también puedo usar la ACI. Si voy a diseñar la estructura de manera integral, yo preferiría diseñar IC con ACI, ¿sí? Y si no tengo opción, también puedo diseñar IC con EHE, aunque ahí tengo que tener mucho cuidado porque estoy mezclando dos normas de corrientes diferentes. Esta es la corriente americana y esta es la corriente europea, ¿no? Tienen como unos enfoques diferentes, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, como sea, ¿no? Cuando diseño la estructura metálica, hay que tener cuidado. Y prefiero hablar de eso para que no les vuelva a pasar algún error que he visto antes que les ha pasado y que se ha caído el tinglado. ¿Qué es lo que pasa? Como me veo obligado a usar dos normas, ¿no?
Entonces, muchas veces me veo obligado a utilizar dos paquetes. Porque si este tinglado va a estar diseñado con elementos de costanera, es decir, que estoy obligado a diseñar con la norma IEC, pocos programas me ofrecen un stock completo para diseñar estructuras con ACI. El Advance es el único que conozco que me permite diseñar costaneras, pero también costaneras en sección compuesta, ¿de acuerdo? Entonces yo diseño esto con un paquete informático. Cuando lo diseño con esto, yo he visto un error que ha costado el colapso de una estructura. Voy a poner este ejemplo, ¿ya? El galpón tenía esta forma, ¿no? Bonito, y cuando pongan las condiciones de borde, pusieron de esta manera, ¿de acuerdo? Diseñaron todo, ¿no? Todas las solicitaciones que se presentaban en los montantes, ¿sí? El proyectista definió la separación de los montantes, definió las diagonales, que sea simétrico todo, ¿no? Puso la carga, buena carga, todo ello. Pero se cayó. ¿Por qué se cayó? Por lo siguiente. Cuando el proyectista le pone al modelo, él tiene que definir geometría, tiene que definir secciones de arranque, tiene que definir separación. El programa no se lo hace. Segundo, tiene que definir las condiciones de borde. Tampoco el programa se lo hace. El uno tiene que decir qué condiciones de borde tiene que tener. Aquí hay un error porque esto ha puesto dos apoyos fijos. ¿Y dónde es el error? Pues esta cercha no se apoya en apoyos fijos, se apoya en columnas inclusive que son altas, en columnas que se pueden deformar ante una carga horizontal. Y esa carga horizontal va a haber, porque si yo resuelvo la cubierta con los apoyos azules, le pongo la carga aquí, ¿no? Con seguridad yo voy a tener aquí una reacción vertical y una reacción horizontal. Reacción vertical y una reacción horizontal. Porque yo le he puesto apoyos fijos. Porque esos apoyos fijos yo lo he materializado aquí, apoyando la cercha con la columna y poniéndole un pasador. Pero sucede que la columna no es un elemento fijo, se mueve. Y vieran cómo simplemente el hecho de poner fijo, fijo o fijo móvil altera totalmente las solicitaciones en este elemento, en algunos elementos, especialmente en el cordón inferior y superior. No cometan ese error. Hay que analizar de manera integral. O si voy a hacer separado, no puedo poner fijo aquí y fijo aquí. Lo más conservador es que ponga fijo y móvil. Pero el móvil se tiene que reflejar en el detalle del apoyo acá. Si no voy a poder hacer eso, es mejor poner, aunque sea, modelar las columnas en el programa que analiza bien la metálico y no muy bien la parte de hormigón, pero le pongo las columnas para simplemente simular los resortes, los apoyos resortes que pueden generar aquí. Solamente necesito poner la columna para que me simule el apoyo elástico que se va a presentar. Y solo en ese programa diseño lo de la cubierta. Lo de abajo, solo me llevo las solicitaciones y con las solicitaciones diseño, aunque sea a pulso, el hormigón a mano. Bueno, un poco me he disparado a otro lado, pero espero que eso es con el objeto de que no les pase eso, ¿ya? Hay que tener cuidado, no es nomás dividir la estructura y poner las cosas, hay que saber, y eso es teniendo los conceptos claros. ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a los datos, ¿no? Y en estos datos se van a enfocar en dos columnas, ¿no? Aquí según lo que se ha resuelto, columna 2 y columna 3. ¿Qué es eso? Voy a ver aquí. Tenemos el uno
y el 3, ¿no? Uno, 2, 3, los tres tipos de columnas. Una esquinera y una medianera, ¿no? Dos columnas. Van a recibir una normal pequeña, pero es de seguro un gran momento, y el otro una normal no tan grande, pero digamos que con cierto momento, ¿no? Bueno, son las cosas que están ahí, ¿no? Tengo luego los datos, ¿no? Aquí ya he pasado toda la fase de prediseño, todo ello, ya tengo yo la altura, la base, todo de la columna, ¿no? Hasta tengo el canto útil del pilar. Nuevamente les digo, este es un problema, digamos, no lo enfoca desde la concepción, ¿no? Sino está ya con dimensiones. Hasta las cargas, ¿no? Ya no hay que hacer anchos de influencia, ya tengo las cargas de diseño, en momento normal, cortante, todo lo que se va a transmitir. De ambas columnas, o sea, todo ese paso me lo he saltado. Luego hay un dato importante que me dice que el axil cuasi permanente, es decir, el axil debido a las cargas muertas, especialmente, las cargas muertas son cuasi, las cargas muertas y una fracción de la carga viva son cuasi permanentes, entonces indica que es el 70% del total. Se acuerdan, ¿no? De las situaciones frecuente, cuasi permanente, poco frecuente del estado límite de servicio. Más o menos esa situación se refleja acá, ¿no? Se decía que es cuasi permanente cuando aproximadamente, si no me equivoco, porque no se demuestra todo, la mitad de la vida útil va a estar la viva presente. Entonces, a esa situación se llama cuasi permanente. Bueno, pero tenemos ese dato, es un dato, ¿no? Si no me lo dieran, yo tendría que leer, ¿no? Tendría que, desde el principio, estimar si es más del 70. Lo que pasa es que necesito saber si es más del 70 o no, porque el método me dice que es válido cuando el axil cuasi permanente es mayor que el 70%. Es decir, un 30% nomás es de la carga muerta y viva, es variable, ¿no? Más allá de cuasi permanente. Solución. A ver, me voy a tratar de apurar para que no nos estemos a total. ¿Estamos grabando? ¿Quién está grabando? ¿Alguien graba? Para que no esté perdiendo el tiempo. A ver un rato. Es la anterior grabación que se está haciendo porque no pude yo pausar la anterior grabación. ¿O alguien está grabando? Creo que yo soy el que está grabando. Bueno, lo voy a detener cuando acabe la presentación, ¿no? Por si acaso, ¿no? Creo que está grabando. Según los iconos que me aparecen, está grabando. Bien, entonces, vamos, adelante. Datos, ¿no? Un dato clave, 70%. Materiales, los coeficientes, ¿no? Esto de acá también ya, si no me lo dan, yo me lo tengo que definir, si no, ¿con qué voy a resolver? Luego vengo a calcular las propiedades geométricas de la columna, ¿no? Porque como tengo que determinar longitudes de pandeo, tengo que determinar inercias y radios de giro. Bueno, eso es resistencia de material, no hay novedad. De ambas columnas, ¿no? Columna uno, columna 2, voy a hacer de todas. Esto tampoco es novedad porque se hace en hormigón armado, ¿no? Entonces aquí recuerdo lo que en hormigón armado uno habían unas ecuaciones donde definía unos factores, unos coeficientes de rigidez, para que me permitan determinar la longitud de pandeo. En otras palabras, el factor alfa que va a multiplicar a la longitud de la viga, perdón, de la columna, y con ello encontrar la longitud de pandeo. Y eso va a depender de cuán empotrado está el nudo de arriba y el nudo de abajo, ¿sí? En nuestro caso, no tenemos ese tanto problema, ¿no? Porque la columna, si lo quiero aquí sobreponer sobre aquí vendría la columna, aquí vendría la fundación y aquí encima vendría todo lo que es la cercha, ¿sí? Todo lo que es la cercha.
Pero si no fuese el caso, quisiera verificar la columna del piso 4, ¿no? De un edificio de 20 pisos, entonces tengo que hacer este cálculo, ¿no? Donde seguramente habrá una columna hacia el norte, una viga al este lado, otro lado, una viga saliendo de esto, si es una losa en dos direcciones, que resiste, y no necesariamente que resiste, ¿no? Puedo poner una viga simplemente para arriostrar, en este sentido, la columna. No recibe cargas de la losa, pero arriostra al conjunto. Entonces tengo que ver en cada nudo qué tan rígido es cada nudo, ¿no? Entonces con estos cálculos, ¿no? Son sencillos. Tengo que saber obviamente las inercias de cada uno de los elementos y nada más. Bueno, tanto arriba como abajo debiera aplicar estas fórmulas. Ahora esas fórmulas las adapto acá. Al tratarse de un galpón podemos asumir que es un pórtico traslacional, ¿verdad? ¿No? No es tan alta la columna, no hay nada, entonces que está empotrada en la fundación y articulada en la parte superior. Es decir, que en el galpón, si este es el galpón, perdón, si este era el galpón, ¿no? Y aquí estaba la columna empotrada en la fundación, entonces se está suponiendo que esto es algo así, ¿no? Empotrado y articulado traslacional, ¿no? Entonces, con una carga que está aplicada aquí, queremos saber la longitud de pandeo. Entonces, ahí decimos, por ejemplo, que la rigidez en el nudo de arriba de abajo, ¿no? No hay ninguna porque no hay columna que continúa ni a este lado ni a este lado. La cercha simplemente está apoyado ahí con un pasador, ¿no? Puede girar la cercha, no le transmite momentos a la columna, solo le transmite una fuerza vertical y una pequeña fuerza horizontal, y una fuerza horizontal. Entonces, al norte, cero. Y abajo, una tremenda un tremendo empotramiento, ¿no? Un empotramiento perfecto. Y aquí se está poniendo un número muy, muy grande para asimilar justamente eso. Entonces me voy a los ábacos, ¿no? Que están en los textos del libro y trazo eso. Y como era de esperar, al ser articulado y ser traslacional, al ser articulado, empotrado, pero traslacional, si se puede mover todo el pórtico así, ¿no? Todo el conjunto, entonces me sale que el alfa es 2P. Muy parecido cuando yo asimilo una columna en forma de volado, ¿no? Donde esta es la longitud de pandeo, dos veces. Significa que estoy tomando, me estoy yendo del lado de la seguridad, ¿no? Porque sí existe un cierto adiestramiento, pero determinarlo perdería tiempo. Luego la longitud de pandeo, los 6 metros que eran de la columna. Ahora, si alguien se pregunta cómo esa altura se define, ¿no? Recordando la ménsula de apoyo, la fundación, estoy duplicando esta longitud, ¿no? Desde donde nace de la zapata hasta el final, 12 metros. Una columna bastante alta, ¿no? 12 metros, fíjense. Calculo la esbeltez mecánica. La longitud esta de aquí de esbeltez, ¿sí? Y determino sobre el radio de giro, ¿no? Y me sale 92. El radio de giro en el sentido de la excentricidad, en el sentido de la falla, ¿no? Aquí probablemente está la excentricidad. ¿De acuerdo? Rx. Entonces me doy cuenta que es 92. Estamos aquí, ¿no? Muy al borde de 100. Muy al borde de 100. Si me pasara, el procedimiento que estoy viendo ya no sirve, porque el procedimiento que voy a ver es válido para menores o iguales que 100. Sí, estoy a 8 de que no sea válido. Aquí claramente dice, ¿no? Para continuar con el procedimiento tiene que ser menor que 100 y obviamente mayor que 35, porque si es menor que 35, ¿qué pasa? Es una columna corta. Y la columna corta es un tema de hormigón armadura, ¿no? Ya no vale la pena eso comentar.
siquiera. Cálculo de la excentricidad primaria, es decir, la excentricidad real, ¿no? La de arranque. Simplemente divido, ¿no? Como a mí me han dado la columna con su zapata y su mensurita, me han dado a mí un momento y una normal, ¿no? Un momento y una normal, que intuyo sea así. Entonces, lo único que estoy diciendo, a ver, si yo reemplazar esas dos fuerzas por una sola, ¿cuál sería esa ubicación? La ubicación es esta excentricidad, ¿no? Es decir, la excentricidad que estoy calculando aquí justamente sería lo que está recorriendo la fuerza verde a la roja. La roja ya representa a las dos fuerzas, ¿no? A las dos, al momento y a la fuerza. Luego lo calculo con los valores mínimos, porque la norma ahí me dice, ¿no? Una columna, por mucho que diga que está en el centro de gravedad la carga, tiene que asumirse una excentricidad mínima en los cálculos. 2,3 centímetros. Aquí tengo 50 centímetros. Por lo tanto, estamos mucho más arriba que la excentricidad mínima. Por lo tanto, me quedo con mis 50 centímetros. Luego, el método me dice que para considerar los efectos de esbeltez, yo incremente la excentricidad inicial en una excentricidad secundaria, ficticia. Para ello, yo voy a seguir una serie de pasos, ¿sí? Primero, tengo que decidir cómo voy a armar la columna, ¿sí? Si lo voy a armar así, así, así. Pongo ejemplos. Si lo voy a armar como en el primer caso y me salen 6 fi de 12, entonces, ¿qué significa? Que yo voy a poner uno aquí, muy grande, ¿no? Yo voy a poner aquí uno. Si me sale la armadura necesaria 6 fi de 12, voy a hacer esto. Esa sería la solución, ¿de acuerdo? Esa sería la solución aquí. En cambio, si yo quiero poner como la solución 2, 6 fi de 12, tengo un problema. Tendría que poner una armadura igual en los 6 lados, ¿no? Es decir, 8 fi de 12. Entonces yo tengo que decidir cómo lo voy a armar. En algunos casos, por ciertas razones, yo estoy verificando un lado alterno. Entonces, la armadura no del Pandeo, sino de otro diseño, ya viene ya armada así. Pero el momento, la excentricidad que estoy considerando para Pandeo está en este sentido. Entonces, en algún caso raro me dará esto. Y en columnas circulares siempre se pone mínimo 6 fierros bien distribuidos en el perímetro o más fierros dependiendo del diseño. Entonces, en ese caso tenemos esto. Nosotros no estamos yendo por esta disposición de armado, por lo tanto, en esa disposición de armado tenemos que el beta de armado nos sale esto, ¿sí? Ya no tengo que aplicar esta ecuación, sino directamente beta de Pandeo me sale eso. Factor de fluencia, ¿sí? No, la EH nos recomienda este valor, pero tomando en cuenta, aquí falta una M, ¿no? Tomando en cuenta las recomendaciones de Jiménez Montoya, página 343, para que tengan curiosidad, y me dice para cuando el axil cuasi permanente, ¿no? El que está más de la mitad de la vida útil, es más del 70% de la carga total, entonces yo asuma este valor, ¿no? O sea, bueno, tome en cuenta estas recomendaciones, ¿no? Lo que 3,5 y lo tome como 4. Aquí hay una, aquí hay una situación. Recuerden que me han dicho que el control de los materiales, no el control del proyecto, el control de los materiales es reducido. Entonces me voy al punto 9,2 de la norma EHE y ahí me dice que yo debo castigar la resistencia del acero en 0,75. ¿Sí? No tome toda la resistencia del acero, sino 0,75. Bueno, entonces eso estoy jalando y recordando que voy a tener que castigar la resistencia del acero en 0,75.
La deformación por fluencia. Bueno, entonces nosotros, según el artículo, ¿no? del que hemos tomado de deducción de materiales, yo aquí estoy, por decir, incluyendo ese 0,75 en el coeficiente de mayoración del acero, este gamma S, ¿no? El original era 1,15. Entonces, yo lo voy a dividir con ese factor que castigaba y voy a obtener un factor que incluye el poco control del material, ¿no? Entonces, por eso se hace esta división de 75% más o menos, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que, no, yo tengo que encontrar F y D, simplemente el F y K entre gamma S. ¿Y qué es gamma S? Es este valor. Entonces ahí tenemos la tensión de diseño que incluye el poco control de ejecución del material y que incluye la modulación del correspondiente de la resistencia o la disminución. Cálculo de la excentricidad ficticia. Bueno, es una fórmula larga, un poco empírica, eso no hay que negar, y que depende de una serie de factores, ¿no? Todos. Bueno, entonces, repasando, fíjense, esto ya lo tengo, esto igual, es compresión compuesta, ¿no? Por lo tanto, las deformaciones de los aceros también los puedo conocer. Luego tengo las demás, ¿no? La altura de la columna, la excentricidad en la dirección de esa altura, la longitud de pandeo, bueno, ¿no? El radio de giro también. Bueno, tengo todo. Y al final me sale esta como excentricidad ficticia, ¿sí? 25,3 centímetros. Bastante, ¿no? No es muy- Luego calculamos la excentricidad total. La excentricidad total es igual a la excentricidad, ¿no? Inicial más la ficticia equivalente. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, dependiendo de las excentricidades, cómo varían a lo largo de la columna, hay que adoptar algunos de estos valores, ¿no? En nuestro caso, la excentricidad es constante, ¿sí? Porque el momento es constante. Pero hay otros casos en que no lo es, se vuelven variables. Entonces, en ese caso, hay que tomar las medidas correspondientes, ¿no? En este caso, como la excentricidad es constante, E sub CE, la excentricidad equivalente es igual a E sub 2, bueno, y se hace esa conversión. Al final, una vez que ya he determinado la excentricidad ficticia más la excentricidad equivalente en función de la excentricidad real, procede a sumar esas dos excentricidades y ya no es nada especial, es 75 centímetros, ¿no? Ha subido 25 centímetros por excentricidades ficticias y ya había una excentricidad de casi 50 centímetros por la excentricidad de la carga. Luego procedemos a calcular las solicitaciones aumentadas, porque ahora esta excentricidad, perdón, esta excentricidad ya es la que incluye la excentricidad ficticia. Por lo tanto, tengo que recalcular el momento de diseño que incluya la excentricidad ficticia. Bueno, se recalcula y con esas solicitaciones que yo les llamo aumentadas, procedemos al diseño, ya sea flexión compuesta, compresión compuesta, el que corresponde, sin olvidar que es una columna. Bueno, lo que sigue es a continuación un proceso iterativo. ¿Por qué? Porque generalmente en columnas es muy raro poner armaduras asimétricas. Siempre voy a poner una armadura AS2 igual a una armadura AS1. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los procedimientos que le toque resolver,
tiene que ser considerando de que voy a ir por la línea de armadura asimétrica. Diseño en flexión compuesta. ¿Por qué diseño en flexión compuesta? A ver, voy a volver a dibujar mi columna y les voy a mostrar. ¿Por qué no compresión compuesta? ¿Por qué flexión compuesta? Bien. Ustedes, bueno, ¿no? En el ejemplo hemos visto que había una normal, voy a recapitular incluso, ¿no? Había una normal de diseño y había un momento actuante. Este momento actuante yo lo he aumentado porque le he aumentado una excentricidad ficticia para considerar los efectos de pandeo. Por lo tanto, las solicitaciones finales es una misma normal, pero con un momento mucho más grande. Pero también yo les he mostrado de que este momento aumentado viene de una excentricidad aumentada, una excentricidad real más una excentricidad ficticia. En otras palabras, yo podría representar esas fuerzas rojas por una fuerza negra, ¿no? Que representa los dos. ¿Y cuánto es ese desfase? Ese desfase, incluyendo la excentricidad ficticia, vale 50 y 75 centímetros, ¿no? Vale la excentricidad que hemos calculado anteriormente. A ver, no sé si está aquí anotada. No, no está. Vale 75. Cuando yo le pongo esa normal así con esa excentricidad ficticia aquí, se sale de la sección. Y ya les había dicho que cuando la normal, por muy excéntrica que sea, ¿no? Se sale de la sección, es un problema de flexión compuesta. Si esa fuerza negra no se hubiera salido, se hubiera quedado acá, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí, vamos a dibujar bien. Se hubiera quedado aquí dentro de la columna, mejor dicho aquí, ¿no? Siguiendo los signos, dentro de la columna, hubiera sido un problema de compresión compuesta. Pero como se sale de la sección, es un problema de flexión compuesta. El diseñar la flexión compuesta ya no es nada, ¿no? Esto es hormigón armado uno, ¿sí? Es hormigón armado uno, los mismos procedimientos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo voy a buscar una solución de armadura simétrica, ¿sí? Aquí determino AS2 821 y aquí AS1 8.19. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Ahora, fíjense, yo he diseñado mi columna a flexión compuesta, habiendo luego de haber maximizado la excentricidad. Pero ahora que me toca verificar cuantías, yo no voy a utilizar las cuantías mínimas de flexión compuesta, yo voy a utilizar las cuantías mínimas de columna. Y en ese sentido, aquí estoy aplicando cuantías mínimas y máximas de columnas, porque mi problema se trata de una columna, al margen de que haya sido diseñado con métodos de flexión compuesta. Eso tiene que quedarles claro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veo cuantías mínimas, estoy bien, ¿no? Cuando veo cuantías máximas, igual debo estar bien, ¿no? Igual estoy bien. Y así continúo, ¿no? La verificación para todo esto, ¿no? Una vez que he definido la armadura AS1 y AS2 real, fíjense que aquí, ¿no? Definiendo ya la armadura real. Entonces, digo armadura real porque tengo que redondear, ¿no? Aquí estoy redondeando a 5 fierros, 5 fierros. Bueno, tengo que redondear para encontrar una armadura. Y obviamente, simplemente por un tema de formato, yo todavía los mantengo separados estos dos. Y ya les he dicho que en columnas generalmente son armaduras totales y son simétricas. Por último, los requerimientos de estribo, ¿no? Que siguen siendo los mismos que han debido ver en un mismo armadura. Bueno, como siempre, resolver
Resolver compresión compuesta o flexión compuesta para armaduras simétricas es engorroso, es iterativo, no hay una solución de despeja de aquí y ya, es iterativo. Por lo tanto, para evitarme eso, hay abacos que te permiten resolver eso, ¿no? Entonces aquí hay una lámina justamente de él. Bien, ahora sí lo vamos a pausar el video porque si no se va a hacer demasiado gigante si es que no lo he pausado anteriormente, ¿no? Ahí está. Bien, preguntas. Mientras voy abriendo el proyecto explicándoles un poco. Ah, el encamisado, ¿no? No, a ver, voy a buscar encamisados. Tal vez en la red hay encamisados. Preguntas mientras tanto. No. Bueno, a ver, mientras se salta la propaganda. Bueno, aquí, a ver, voy a ir pausando y explicando, ¿no? Ahí está una columna defectuosa, ya sea por diseño o por construcción. Y entonces, erróneamente, esa armadura tiene una, ¿no? ¿Qué consiste el encamisado? Bueno, pues hay una columna con un área de hormigón y tiene un área de acero dispuesto, pero la suma de esos dos no es suficiente para resistir la fuerza de compresión que se está solicitando, ¿sí? Pero ya está vaciado todo. Entonces lo que se hace es añadir, ¿no? Hay varias formas de encamisar. Generalmente significa en añadir muchas veces, ¿no? Pletinas de acero, ¿no? Angulares, todo eso. Voy a ponerla acá. Añadir, a ver, añadir aquí placas de acero para justamente cubrir esa deficiencia de hormigón y de acero. Generar más material para poder soportar esta fuerza normal. A veces se añaden pletinas esquineras, a veces también un encamisado de hormigón, ¿no? Un encamisado de hormigón significa rodear con un espesor de hormigón todo esto, ¿no? Fíjense qué trabajo, porque este nuevo espesor de hormigón va a tener su propio acero, sus propios estribos, ¿no? ¿Cómo serían esos estribos? Tendría que ser algo así, ¿de acuerdo? Con sus aceros, voy a dibujar puntos aquí, todo un lío, ¿no? Todo un lío ahí, dibujar los aceros en función del diseño, lo que necesite, lo que salga del diseño, para suplir la falencia de capacidad portante de esta columna. A ver qué hace en el dibujo, porque no lo he visto nunca el dibujo, ¿no? A ver, veíamos aquí, primero, toda columna, todo hormigón tiene una pequeña capa de lechada, ¿no? Esa capa de lechada se la desarma para que quede hormigón así rugoso. Luego, ¿qué más hace? No tengo el audio. Ah, obviamente tiene que liberar, ¿no? Tiene que liberar parte de la fundación, parte de la losa, parte de la planta baja para poder, con el encabezado, bajar hasta el nivel de la zapata. Aquí están los fierros que hacen falta. Ahí están poniendo los estribos. Estos fierros, inclusive estos fierros adicionales, van a soportar, ¿no? A ver, voy a dibujar aquí. Estos fierros adicionales tienen que meterse a la fundación o de alguna forma tiene que lograr estos fierros transmitir a la zapata, ¿sí? Y aquí en el dibujo todavía no se está objetando el tamaño de la zapata, porque si la zapata ha sido diseñada con la normal equivocada con el que se ha diseñado la columna, esta área de zapata también hay que reforzarla. Bueno, en este dibujo se supone que la zapata no tiene ese problema, pero aquí surge un detalle, ¿no? Si dibujo la zapata en elevación, es todo un problema el encamisado. Eso ya que les quede claro. Entonces viene el fierro que está reforzando, ¿no?
pero no se va a apoyar ahí. Entonces, generalmente hay que perforar y propiciar una longitud de anclaje ahí, o generar una transición para que haya ese empalme, ¿no? Esa transmisión. No puede el fierro transmitir una punta aquí. Tiene que haber una transición a la zapata. Eso no está, digamos, aquí mostrado, pero digamos, me imagino que en el audio decir que eso no es problema, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, eso es justamente para que este fierro, fíjense, a ver, ¿qué me decían las reglas de hormigón? Pues recordemos, las reglas del hormigón, ¿no? Si pongo un estribo y pongo fierro aquí, perdón, y pongo fierro aquí, perfecto, ¿no? El fierro está bien adjustrado, ¿no? Los estribos aquí le están dando el confinamiento. Si quiero poner aquí un fierro al medio, la distancia entre esto y esto tiene que ser menos que 35 y la distancia entre esto menos que 15, ¿no? En algunos casos. Pero aquí tengo cuatro fierros, yo con tres fierros no hago nada, ¿no? Entonces, por esa razón, de acuerdo al diseño, yo necesito poner aquí uno y dos. Entonces aquí surge el problema de que no están confinados por los estribos estos fierros. Ahí entra ese gancho, ¿no? Ese gancho que no es nada más una grapa, una grapa que se tiene que meter, anclar al hormigón, ¿no? Aquí se está anclando para generar el confinamiento que necesita. Si este se confina y es necesario esto más, otra grapa y ya está. O se puede ser intercalado, eso ya va a depender de las distancias. Entonces va, ¿no? Y lo engrapa para propiciar el confinamiento, ya que estos estribos solo confinan las esquinas. Una vez que va eso, antes de tapar, generalmente uno pone un puente de adherencia, que es un epóxico, ¿no? Como es una pintura de Sika. Sika es una marca de aditivos, ¿no? Ya me imagino que ya han debido escuchar, para que el hormigón nuevo con el hormigón antiguo trabajen solidariamente, ¿sí? Deseablemente eso es lo que se aplica. En puentes es obligado aplicar el puente de adherencia. Aquí va a depender del diseño de estructuras que no son tan. Se hace el encofrado y imaginen qué hormigón tiene que ser aquí para que entre sin ningún problema de cangrejeras, ¿no? Imagínense reforzando una columna y en el refuerzo cangrejera. Otro problema, un problema sobre otro problema. Y entonces ahí entra una mezcla superfluida. Además, a- además esta mezcla generalmente tiene los superfluidificantes para que solito se pueda rellenar, ¿no? Solito, sin necesidad de vibración. No entra la aguja de vibrador. Bueno, se hace por pedazos, ¿no? No puede hacer, bueno, lo van vaciando uno por uno. Y otra vez nuevamente aquí un problema, ¿no? De que este fierro tiene que meterse para continuar el refuerzo. ¿Sí? Hacia arriba igual hay que perforar. Dios santo, así es que nuevamente les digo, ¿no? Encamisar es un trabajo peor. Mejor es tener cuidado en los diseños para no tener ese problema. ¿De acuerdo? Y fíjense, se quitan esos pedazos aquí de la losa para que la armadura continúe, ¿no? Hasta el final. De esa forma se logra reforzar la columna, ¿sí? Encamisar. Eso es el encamisado. Este trata de un encamisado de hormigón. En otros lugares se pone planchas que están coladas con un cica de hormigón, ¿no? Igual. ¿Alguna pregunta? Marcelo Pardo tiene buenos videos, ¿no? Es un ingeniero que hace buenos videos. Ahí pueden ver varios videos sobre hormigón también, ¿no? Luego hay que tapar todo. Supone que no hay. Y solo has reforzado, bueno, se ha encamisado esto porque esto falla. Seguramente aquí, si esto más falla, esto más hay que encamisar hasta que cumplan todos. Preguntas. Bueno, uy, ya nos estamos pasando. Bueno, el proyecto les explico en 5 minutos. Sencillo, ¿no? Primero vamos a usar la planta
del proyecto de LOS. Vamos a usar las dimensiones del proyecto de LOS. Ustedes, de acuerdo, lo mismo que se ha hecho en vigas, ¿no? Les tocaba un eje dimensional. Bueno, aquí sobre el mismo eje de la viga les va a tocar predimensionar las columnas. Todas las columnas desde planta alta, aquí está la planta, esta va a ser la planta que vamos a suponer, hasta el desplante del en zapata. Ya, me tocó a mí en vigas hacer el eje 4. Bueno, perfecto, tengo que predimensionar nivel por nivel estas cuatro columnas. Y del último nivel, y del último nivel, hacer el diseño completo. ¿De acuerdo? Diseño completo. Ahora voy a decir completo es del último nivel, desde la zapata, cómo sale, todo eso, el diseño, con los empalmes y todo, ¿no? El diseño completo. Es decir, necesito un plano con un cuadro de columnas de esas cuatro columnas, ¿sí? Me gustaría que hicieran los planos también de todo el resto, ¿no? No es tan difícil. Para que tengan un cuadro de columnas y puedan ustedes también controlarse en su diseño, que están armando bien la planta baja, la columna, ¿no? Están armando bien la planta baja. Es poquito el proyecto, ¿no? Por eso les pido que hagan también el otro. Vean, aquí le han puesto 4 FI de 20, ¿no? O 4 FI de 16. En el siguiente piso mantienen 4 FI de 16 porque no hay necesidad de calar. En el otro le ponen, no puedo poner 2 FI de 16 y 2 FI de 12, no hay simetría, entonces se reducirá a 2 FI de 12. Ah, perdón, 4 FI de 12. Y así 4 FI de 12 lo mantendré hasta el piso final, porque no puedo poner 3 FI de 12, 2 FI de 12 en una columna, ¿no? Fíjense, esa es la idea, ¿no? Y en el cuadro de columnas pondrán piso 5, piso 4, piso 3, piso 1, piso 2, piso 1, planta baja. Y ahí cada uno su columna y sus estribos, como los han puesto, ¿no? Su columna, sus estribos. Piso por piso van bajando. Y en los pisos será más grande. Este será la columna, por decir, la columna 7. Aquí vendrá, aquí vendrá piso 5. Aquí vendrá piso 4, sucesivamente, ¿no? Hasta planta baja. En planta baja tendrá ahí, ¿no? Y el detalle de cómo nace desde la zapata. Solo cuatro columnas. ¿De acuerdo? Nuevamente, las armaduras que van a sacar para el piso 1, 2, 3, 4, 5, que les voy a poner aquí, ¿no? Las armaduras de los pisos 1, 2, 3, 4, 5 van a ser armaduras del predimensionado. Pero las armaduras de diseño ya no solo predimensionado, ¿no? Diseño como tal de hormigón armado con compresión, flexión, lo que sea, solo para planta baja. Es decir, solo para esta columna de aquí que nace desde la zapata, nivel de desplante dice ahí, ¿no? Hasta aquí. Eso bien diseñadito todo completo. Y esto solamente predimensionado, lo que salga del predimensionado. Y en el plano tiene que venir el cuadro de columnas piso por piso. ¿Alguna pregunta? Vean, ¿ya? No está largo. Ahí divídanse ustedes, ¿no? Unos hacen predimensionado, preparan la planilla, todo eso. Unos ya van preparando los dibujitos, los cuadros de columna para que no se hagan pisar. El plano de las columnas tiene que venir con sus notas, ¿no? ¿Qué resistencia tiene el hormigón? ¿Qué resistencia tiene el acero? ¿Cuál es el recubrimiento geométrico? ¿Cuál es el asentamiento del hormigón? ¿Cuáles también las cargas de uso que se han usado? ¿Qué normas se ha usado para el diseño? Muy importante. ¿Qué cargas de uso se ha usado? Se pueden hacer incluso hasta una tablita en las notas, ¿no? De P1 a 5 o todos los pisos con carga de uso Z de 3,5 kilonewton o 3 kilonewton metro cuadrado. Muy importante eso, ¿no? Para que quien abra diga, a ver, ¿qué estoy revisando? Y vea harta armadura, pero ¿qué? ¿Por qué tanto? Entonces se va a fijar en las notas y se va a fijar en la memoria
de que se trata de un depósito. Ah, un depósito tiene pues 5 6 7 kilómetros cuadrados, ¿no? Es bastante grande. Eso hay que tener. Sí van a tener que en todos los casos añadir en el último piso terraza inaccesible, ¿no? Todos van a tener que entrar a DBCE para saber cuál es la carga que aplica terraza, ¿sí? No hay vegetación en esta terraza, ¿ya? No hay vegetación, porque alguno, creo que no sé si no digo uno, pero he visto que han puesto terraza, pero con vegetación, obvio, ¿no? Ponerle una capa vegetal de 30 40 es bastante peso. No, esta es una terraza inaccesible. A lo sumo tendrá un impermeabilizante, nada más, ¿no? Y no va a haber gente, no, nada, solamente para mantenimiento. Entonces, con eso, el último piso, una carga. Y luego de ahí, conforme les ha ido dando las cargas, el proyecto. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que tengan un buen fin de semana. Las consultas, por favor, al grupo para que todos sepamos qué se está preguntando y qué se está respondiendo. Ya no voy a responder, salvo que sean temas personales, las preguntas al WhatsApp personal. ¿De acuerdo? Ingeniero, Bueno, buenas tardes, nos vemos ingeniero. Tenía una entonces. consulta, ingeniero. A ver, alto, alto. Sí, una consulta adelante. Sí, ingeniero, soy el que ha hecho el cambio de correo institucional, ingeniero. Me había mandado que mi práctica uno y 2 tenía un problema que tenía en el actual Classroom de 10 y por WhatsApp me ha mandado que tengo una nota de 85, ingeniero. No sé si es que me lo podría revisar eso, por favor. ¿Qué se llama usted? Quispe Yujra Oscar. Ah, a ver, voy a revisar. Ahorita tal vez le reviso, se mantiene en línea. Mientras tanto, llamo la lista. Espero que se genere. Aquí está, ¿ya? La lista. Ya está. Los 40 y tantos que son. Ojo, ¿no? Somos más en clase. La lista cuenta también. A ver, ya. Ahora sí pueden abandonar la reunión los que no tengan nada más. No hay ningún problema. Ya está llamada la lista. Y los que tengan dudas, lo empezamos a ver. Hablamos con Oscar Quispe Yufra. Entonces me voy a ir al Classroom y voy a ver su práctica